Amén. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. ¿Estás contento? Amén, gloria a Dios. Esa es la actitud correcta, ¿no? De ser agradecidos, contentos de una oportunidad más que nos da el Señor de estar delante de su presencia. Como siempre decimos, cuando cruzamos esas puertas para adentro, el tiempo es de Dios. Ya no tenemos que pensar en nada en las cosas de afuera, ni en el trabajo, ni en los estudios. Ahora es deleitarnos. Ahora es tiempo para deleitarnos en la presencia de Dios. No sé cómo has pasado el día de hoy, no sé cómo lleva la semana, pero ¿sabes algo? No permitas que lo que esté pasando en este momento interrumpa este tiempo en el Señor. Vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor, que el Señor sea quien tome el control, que sea el Señor que nos ayude a deleitarnos, a alabarle, a adorarle, a disfrutar. Este es un tiempo para disfrutar. Él dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y yo quiero ese descanso, ¿y tú? ¿También? Bueno, vamos a acercarnos a la presencia del Señor con acción de gracias. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel y justo, Señor, y grande es tu misericordia. Y si hoy podemos presentar nuestras vidas delante de ti, Señor, es gracias a ella, Señor. Señor, en este momento te pedimos que tomes nuestra mente, Señor, nuestros pensamientos. Dios mío, ayúdanos a estar, Señor, centrados delante de ti para alabarte, adorarte en espíritu y en verdad, Dios mío. Señor, te pedimos que tu presencia se pueda mover con plena libertad, Señor, que tú dirijas de principio a fin, Señor, este culto, Dios mío. Señor, entregamos nuestras cargas, nuestros problemas, quizás todas aquellas cosas que nos angustian, Señor, y queremos disfrutar en esta hora. Gracias porque sabemos que ya de antemano has tenido, Señor, esta palabra preparada para nuestros corazones. Ayúdanos a atesorarla, a guardarla, Señor, y sobre todo a ponerla en práctica. Usa a tu siervo, Señor, en esta hora, Dios mío. Bendice a todos mis hermanos que hoy están aquí presentes, a todos los que están en este momento conectados en las redes sociales, y aún aquellos, Señor, que no han podido, Señor, estar en este momento en directo. Señor, guarda su vida, Dios mío. Guarda a cada uno de tus hijos, Señor, de tu pueblo, Dios mío, y bendice este tiempo. Lo presentamos delante de ti, Señor, con acción de gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso, Señor. Amén. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Toda la gloria, gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, gloria, 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 gloria a tu nombre, Señor. Recibe la gloria. Tu palabra dice que Abraham se fortalecía dando gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Recibe, Rey de Reyes, Señor de señores, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Recibe la gloria, recibe la gloria, recibe la gloria, recibe la alabanza de tu pueblo que sube como un olor fragante delante de ti. Recibe, Señor, recibe, recibe, Señor. Tú dices en tu palabra que nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y que dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Dios con estos. Grandes cosas ha hecho Dios con estos. Recibe, Señor, toda la gloria y toda la honra que solamente es para ti, Dios mío. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Santo Espíritu. Háblanos en esta noche a lo profundo de nuestro corazón, y que el don de palabra de sabiduría se manifieste, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Amén. Dios les continúe bendiciendo. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a dos hermanas que vienen de Cuba. Bueno, sean bienvenidas. Vamos a dar un aplauso a las hermanas. Pueden tomar asiento. Y bueno, hermanos, ya estamos
También hay una persona nueva por allá atrás también. Bueno, bienvenida también. Vamos a darle un aplauso también. Y hermanos, estamos expectantes por lo que va a ser, bueno, el Congreso ya en los próximos días. Así que hermanos, estemos orando para que el Señor haga su buena obra, tome el control de todas las cosas y sea su Espíritu Santo ministrando las vidas. El domingo seguramente el pastor va a estar volviendo a anunciar sobre el Congreso que ya se acerca. Hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios, a uno de los pasajes más conocidos de la carta a los Hebreos. ¿Por qué decimos la carta a los Hebreos? Bueno, porque es una carta que contiene mucha información sobre el Antiguo Testamento, mucha información concerniente a las leyes judías. Entonces, por eso se le ha puesto a esta carta, la carta a los Hebreos, porque se cree que fue dirigida a judíos que se habían convertido al cristianismo, que se habían entregado de todo corazón al Señor y que estaban pasando por un momento difícil de persecución, aunque de acuerdo a un versículo de la palabra, dice que todavía no estaban siendo perseguidos hasta el derramamiento de sangre, pero sí estaban siendo hostigados. Algunos querían volver atrás, algunos estaban pensando retroceder. Por eso el autor a los Hebreos, que todavía no se tiene bien en claro quién fue, pero se cree que fue el apóstol Pablo. Otros teólogos dicen que seguramente haya sido Bernabé, pero no importa quién haya sido quien escribió esta carta, sino que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y en esa inspiración, el escritor les escribe, por ejemplo, a los hebreos, que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que permanecen y de los que avanzan. Y que no miramos para atrás, sino que avanzamos hacia adelante. En esta carta a los hebreos, por ejemplo, está el famoso capítulo 11, en donde se habla de los héroes de la fe. Nosotros los conocemos así, como los héroes de la fe, en donde aparece Moisés, Abraham, aparece Enoc, aparece, Jefté, que el pastor estuvo predicando de él, Gedeón y otros tantos que fueron hombres y mujeres de Dios, que caminaron con el Señor y que vivieron una vida consagrada a Dios. Eso en el capítulo 11. Luego viene el capítulo 12 y aparece uno de los versículos más conocidos de la carta a los Hebreos y que seguramente lo podamos hasta recitar de memoria. En Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Vieron que es un versículo muy conocido. ¿Cuántos habían escuchado este versículo? ¿Y cuántos habían citado este versículo? Bueno, muchas veces. Es uno de los más conocidos de la carta a los Hebreos. Pero dice el autor, el escritor de esta carta, luego de que viene hablando de los héroes de la fe, como por ejemplo Rahab y otros tantos, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande masa de testigos, despojémonos de dos cosas: de todo peso y del pecado que nos asedia. Antes yo me acuerdo cuando recién me había convertido y leía ese versículo, no sé por qué siempre lo leía mal. Y leía: despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Hasta que después presté atención a lo que estaba leyendo y entendí que el peso era una cosa y que el pecado es otra. Y acá la palabra dice que tenemos una nube de testigos. Bueno, hay quienes creen que esta nube de testigos eran los que aparecen en el capítulo 11 de Hebreos. Abraham, dijimos recién, Gedeón, Barak, Jefté, David, Samuel, los profetas, que por la fe conquistaron reinos, dice, hicieron justicias, taparon boca de leones, hablando de Daniel, obviamente. Y algunos creen que esa nube de testigos son todos ellos. Hay otros que creen que la nube de testigos es el mundo que nos está observando, porque el mundo no lee la Biblia, el mundo nos lee a nosotros.
El mundo afuera no está leyendo la Biblia continuamente, pero sí está viendo el comportamiento de aquellos que decimos que somos el pueblo de Dios. De todas maneras, sea quienes sean esta nube de testigos, lo importante acá no es la nube de testigos, sino lo que dice a continuación, que nos tenemos que despojar de todo peso y del pecado que nos asedia. Y hoy, hermanos, no quiero centrarme en lo que es el pecado que nos asedia. En otra traducción dice, el pecado que está continuamente acechándonos, o el pecado que está continuamente en derredor nuestro, alrededor nuestro, el pecado que nos está rodeando y que nos está siempre ahí cerca nuestro. Pero hoy no quiero hablar de esa parte del pecado que nos asedia. Hoy quiero hablar de la parte del peso. Y yo no sé si a cuántos les han preguntado alguna vez, hoy hablábamos al mediodía, vieron la gente que dice, subiste de peso, y otros dicen, bajaste de peso. Qué lindo que es cuando alguien nos ve. Hoy una persona me dijo, una hermana, ahí está, bajaste de peso. Bueno, no sé, capaz que sí, pero vieron que siempre como que se está en eso, de si subiste, bajaste, hablando del peso. Y la vida cristiana, hermanos, es una carrera. La vida cristiana es una carrera. Pero no es una carrera de quién llega más rápido. No es una carrera de quién llega primero. Es una carrera de quién llega hasta el final, persistiendo hasta el final. La vida cristiana no es una carrera de llegar primero, sino una carrera de resistencia. Por eso una y otra vez la Biblia nos habla de ser pacientes, de perseverar. Por ejemplo, el que persevere hasta el fin será salvo. Jesús, por ejemplo, habló en San Juan 15, una de las enseñanzas para mí más lindas del Señor, cuando habla de que Él es la vid verdadera y de que nosotros somos simplemente ramas y que el Padre es el labrador y que nosotros lo único que tenemos que hacer es permanecer, perseverar en la vid. Y la Biblia habla mucho de perseverar, de permanecer. ¿Por qué? Porque, hermanos, es muy fácil empezar bien la carrera cristiana. Es muy fácil porque me entrego al Señor, me bautizo, me arrepiento de mis pecados, empiezo a leer la palabra de Dios. Pero el tema es permanecer con el tiempo, perseverar. El tema es perseverar hasta el fin. Por eso la Biblia habla de no retroceder, sino de avanzar. Y la vida cristiana es eso, es una carrera hacia adelante. Y nosotros tenemos que permanecer y perseverar. Y hablando, hermanos, de esta carrera, había leído un artículo que, por ejemplo, vieron que en la época bíblica, cuando Pablo escribía sus cartas, Pedro también, se jugaban muchas veces los Juegos Olímpicos. Por eso Pablo a veces toma partes del deporte para querer enseñar algo, como cuando dice que el atleta se abstiene de muchas cosas, aunque ellos obtienen un premio que es corruptible. Bueno, los atletas, los griegos en Atenas, en los Juegos Olímpicos, los corredores, ustedes saben que, dicen los libros de historia, esto no me lo invento yo, que ellos corrían las carreras casi desnudos para despojarse de cualquier tipo de peso. ¿Sabían eso, no? No es un invento mío. Claro, en aquella época, sobre todo en Grecia, había mucha inmoralidad. Y bueno, para ellos correr desnudo delante de miles de personas no era algo que estaba mal visto. Ahora, trayéndolo a la actualidad, ustedes saben que los pioneros, por ejemplo, en lo que es la depilación masculina en los deportes, fueron los nadadores. Por eso ustedes ven, los nadadores no tienen un solo pelo. ¿Por qué? Porque ellos se rasuran totalmente, porque descubrieron, luego de muchos años, que al rasurarse ellos, como deportistas y como nadadores, podían nadar con mayor agilidad. Se llama hidrodinámica, podían tener una mejor hidrodinámica y ganar algunas milésimas de segundos. Entonces ellos descubrieron que tenían más fluidez debajo del agua cuando se despojaban de los pelos masculinos, del pelo de brazo. Bueno, ¿me entienden, no? A mí hasta me da un poco de vergüenza hablar de todo esto, pero bueno. Pero es así, lo estuve leyendo en unos artículos.
Y de la misma manera, hermanos, nosotros tenemos que saber que como creyentes, el Señor nos manda a despojarnos del peso que muchas veces cargamos. Por eso dije, no voy a hablar del pecado, que también es un peso, pero voy a hablar de otro tipo de pesos. Y la Biblia dice que nosotros podemos lograr una carrera de fe exitosa, y la Biblia también nos enseña cómo correr la carrera que tenemos por delante. Vamos a poner de nuevo el versículo que dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos ¿cómo? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia. Miren, en la vida cristiana una de las virtudes que más vamos a necesitar y que más necesitamos es la paciencia. Una de las virtudes que más necesitamos en la vida cristiana es la paciencia. No les voy a preguntar cuál de ustedes pueden decir, no, la verdad que la paciencia es algo que... Yo le decía a Anderson hace unos días, si vos pediste paciencia hace unos años atrás, Dios me mandó a la iglesia para que la tengas. Y dice que, hermanos, tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y hoy quiero hablar, hermanos, de alguno de esos pesos que Dios quiere que nosotros nos despojemos, nos los quitemos. Despojarse es eso, quitarse algo de encima. Yo me acuerdo que en Argentina, en el colegio, cuando había algún compañero que era medio pesado, nosotros teníamos un dicho y dice, este es un lastre. Este compañero es un lastre, hay que sacárselo de encima, como que era muy pesado. Bueno, tenemos que sacarnos ciertos lastres, ciertos pesos de arriba para poder correr con fluidez la carrera cristiana. La Biblia, por ejemplo, dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. También en Colosenses 3:8 y 9 dice, pero ahora dejad también, o sea, despójense también, sáquense de sus vidas todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. Otra vez acá Pablo hablando de despojarse de ciertas cosas. Antes dijo del viejo hombre, ahora está diciendo del engaño, de la furia, del enojo, del comportamiento malicioso, de la calumnia, del lenguaje sucio, de la mentira. Y hay un montón de otras cosas de las cuales el Señor nos dice que nos tenemos que despojar. Por ejemplo, dice despojarse también de la vieja naturaleza, de la vieja naturaleza. Pero la pregunta es, ¿hay algún peso en mi vida del cual yo tengo que despojarme? Y quiero ir al primero, hermanos, y quiero decirles que nos tenemos que despojar del peso de la falsa culpa. ¿Cuántos creyentes, hermanos, viven su vida cristianas culpándose por cosas que hicieron en el pasado? Pareciera que no creen a la palabra de Dios que dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Pero ¿cuántas veces nos encontramos con creyentes que no logran perdonarse a sí mismos? Que viven cargando con la culpa, que viven cargando con una cruz por algo que hicieron en el pasado, que viven continuamente torturándose, culpándose. ¿Saben lo que dice la Biblia? Dice la palabra de Dios, yo y nadie más que yo soy el que borra tus rebeliones, porque así soy yo y no volveré a acordarme de tus pecados. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana y correr la vida cristiana culpándonos continuamente por algo que el Señor ya nos perdonó. De hecho, la Biblia dice que Dios mismo dice, y nunca más me acordaré de tus pecados. Entonces yo no entiendo por qué a veces nosotros tenemos la mala costumbre, que no es nada sana, de ir a la presencia de Dios con culpa. Por algo que Dios ya nos perdonó, porque nos arrepentimos, porque nos pusimos a cuenta.
y Dios nos perdonó, pero viene el enemigo, que es el acusador. La Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Y viene el enemigo y trabaja en nuestra mente, porque el campo de batalla del creyente es la mente, son los pensamientos. Por eso la Biblia dice que tenemos que renovar nuestros pensamientos. Entonces venimos a la presencia de Dios y queremos estar en su presencia con gozo, con alegría, pero viene el enemigo a decirnos: ¿te acordás de la vez que hiciste tal cosa o dijiste tal otra? Entonces cargamos con el peso de la culpa y Dios quiere hacernos libres de la culpa. Dios quiere que seamos creyentes libres de toda culpa. Cuando Dios nos perdona, nos lo hace de tal manera que dice: yo soy el que borro tus rebeliones. Y yo me lo imagino a Dios perdonándome y borrando mi rebelión y venir yo a decirle: Señor, ¿te acordás de esta rebelión? Y el Señor responderme: yo no me acuerdo de lo que me estás hablando. No me acuerdo de lo que me estás hablando, porque Dios es tan soberano y tan poderoso que Él decidió olvidarse. Y nunca más me acordaré de tus pecados. Pero muchos creyentes hay que cargan con el peso de la culpa, que no pueden avanzar en la vida cristiana porque están anclados en el pasado. Y ese es el otro peso del cual también tenemos que despojarnos, que es el peso de vivir continuamente atornillados en el pasado, siempre mirando atrás, siempre pensando en lo que hice, siempre pensando en lo que me hicieron también. ¿Cuántos creyentes hay también que están todo el tiempo: me hicieron esto? ¿Hace cuánto? 30 años atrás, 20 años atrás. Hermanos, la vida está para adelante y la carrera cristiana está para adelante. No podemos correr esta carrera cristiana mirando hacia atrás. ¿Alguna vez se hizo el intento de correr mirando para atrás? No lo haga. Se va a llevar a alguien por delante, puede ser peligroso. Pero hay cristianos que pareciera que van así, que van avanzando, pero están continuamente con la mirada hacia atrás. Y Pablo le escribió a los filipenses, inspirado por el maravilloso Espíritu Santo, y les dijo en Filipenses 3:13: hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado. Esto es otra versión, hermanos. No estoy leyendo la Biblia del Mormón, es otra versión de la Biblia nada más. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Me olvido del pasado, dijo Pablo. Imagínense Pablo para decir: me olvido del pasado. Y claro, ¿se acuerdan lo que era Pablo en el pasado, no? Un hombre que perseguía a la iglesia. Un hombre que dice la Biblia que violentaba a hombres y mujeres por ser cristianos, que los sacaba de las casas y los arrastraba por las ciudades. Pero aparte también era un hombre, un erudito. Era un hombre que había sido enseñado a los pies de Gamaliel, un maestro de la palabra. Pero él dice: hermanos, ahora lo vamos a leer en la Reina Valera, en la Santa Reina Valera. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Es que no podemos correr la vida cristiana, la carrera de la vida, con el peso de estar siempre pensando en el pasado. Con el peso de estar siempre pensando: no, porque fue así, porque fue asá. La Biblia dice que tenemos que olvidarnos del pasado. ¿Ustedes se acuerdan de que en el Antiguo Testamento hubo una mujer que en el umbral de su liberación, cuando le faltaba esto para ser redimida, liberada del juicio que iba a venir sobre unas ciudades, dice que ella iba hacia adelante, pero llegó un momento de su vida que decidió volver atrás, ¿se acuerdan? Y que Jesús, me encanta una palabra que dijo Jesús, que es uno de los versículos más cortos de la Biblia, pero más contundentes. Él dijo: acuérdense de la mujer de Lot. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Iba avanzando en la carrera cristiana, por decirlo de alguna manera, iba hacia el propósito de Dios, hacia la liberación, pero dice que se dio vuelta y miró para atrás. ¿Qué hizo Orfa, una de las nueras de Noemí? Lo mismo que hizo esta otra mujer, la mujer de Lot, lo hizo también Orfa,
que cuando estaban por llegar al lugar donde Dios les iba a bendecir, al lugar donde Dios iba a hacer algo poderoso con ellas, dice que le dio un beso a su suegra, Noemí, y se volvió para atrás. En la Biblia no encontramos nadie que haya vuelto atrás y que haya sido bendecido. En la Biblia no encontramos a nadie que esté siempre pensando en el pasado y que esté bendecido. Ustedes saben cuando José fue vendido por sus hermanos y fue traicionado y todo lo que le pasó a José, la falsa denuncia que le hicieron por supuesto acoso sexual también. Vieron que eso no es de ahora, eso ya venía de antes también. El diablo ya se movía también en aquella época. Pero dice la Biblia que con todo eso que le estaba pasando a José, en Egipto le nacieron 2 hijos. Y uno de los nombres de uno de los hijos de José fue Manasés. Fue Manasés. Ese fue uno de los nombres de los hijos de José. ¿Saben lo que significa Manasés? Dios me ha hecho olvidar de mi sufrimiento. Como diciendo, Dios me hizo olvidar del pasado. Dios me hizo olvidar de que mis hermanos me vendieron, de que estuve en la cárcel injustamente, de que fui acusado injustamente, de que sufrí tantas penalidades. Dios me hizo olvidar de mi sufrimiento. Por eso al primer hijo le puso Manasés y al segundo le puso Efraín, que significa fructífero, porque dice que Dios lo prosperó en la tierra de su aflicción. Por eso le puso al segundo Efraín. Ahora bien, hermanos, para poder fructificar en la vida cristiana, primero tenemos que pasar por Manasés. O sea, primero tenemos que olvidar el pasado. No podemos avanzar en la vida cristiana ni fructificar. No puede venir Efraín si primero no viene Manasés. No puedo seguir avanzando, fructificar, prosperar espiritualmente y en todas las áreas de la vida cristiana si primero no me olvido del pasado. Si primero no me olvido del pasado. Entonces, el otro peso que tenemos que sacarnos de arriba es el peso de estar anclados en el pasado. Otro peso para sacarnos de arriba, para despojarnos, es el peso de sentir que tenemos que agradar a todos. Hermanos, estos son consejos de sabiduría de la palabra de Dios. El peso de tener la necesidad de que yo tengo que caerle bien a todo el mundo. No podemos correr la carrera de la fe yendo por la vida teniendo la necesidad imperiosa de que a todos les caiga bien. Pablo dijo al respecto en su carta a los Gálatas, entonces busco ganarme la aprobación humana o la de Dios. Busco ganarme, dijo Pablo, la aprobación humana o la aprobación de Dios. Hermanos, que Dios nos haga libres si cargamos el peso de tener que agradarles a todos. ¿Saben por qué? Porque la persona que busca agradarle a todos realmente no es como es. Y Dios quiere que vayamos por la vida sin cumplido, siendo lo que nosotros somos, y que la gente nos tiene que querer por lo que nosotros somos, y no por lo que nosotros queremos proyectarle a la gente. Yo creo que Dios tiene que darnos cada día más un claro sentido de sinceridad delante de Él y delante de los hombres, para ser lo que realmente somos. Bueno, yo soy esto, a algunos les va a gustar, a otros no. A algunos les va a gustar mi forma de enseñar la palabra, a otros no les va a gustar, obviamente. Pero uno tiene que ser lo que es y no lo que otros quieren que sean. Y Pablo le tiene que escribir a los Gálatas, ¿busco ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a los hombres, no sería un siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces agradar a Dios nos va a llevar a desagradar a los hombres. Pero es preferible desagradar a los hombres por agradar a Dios que agradar a los hombres desagradando a Dios. No sé si se entendió. No estaba hablando en lenguas. Pero se entendió lo que quise decir, ¿no? Y en esto, hermanos, Jesús es nuestro mayor ejemplo. En esto Jesús es nuestro mayor ejemplo. Las multitudes muchas veces querían manejarle la agenda.
Los fariseos querían manejarle la agenda. Los amigos de él querían manejarle la agenda también. ¿Se acuerdan cuando dos amigas de Jesús lo mandan a buscar y le dicen, tenés que venir ahora porque tu amigo Lázaro, y le ponen el que amas, como para ponerle un poco más de presión, tu amigo Lázaro, ese que amas, o por lo menos que decís que amas, está enfermo, a punto de morir. Y saben que Jesús podría haber dicho, bueno, voy a dejar todo lo que tengo que hacer y la agenda que me dio mi Padre Celestial porque tengo que complacer a mis amigas, Marta y María. María y Marta, ¿no eran? ¿Vieron? Porque Manolo no necesita papeles, pero yo necesito papeles porque si no meto a Pedro en el vientre de la ballena y a Ruth caminando sobre las aguas. Entonces, como hace poco hablaba con Anderson y le empecé a hablar de la palabra, ¿no? Porque te acordás que las hijas de Noé tuvieron hijos con él y no sé qué. No, me dice, ese era Lot. Me corrigió. No, porque tengo problemas de memoria, hermano. Entonces necesito la hoja, que nunca se me corte la luz a mí, por favor. Pero venía diciendo de Marta y María, ellas querían que el Señor, querían presionarlo, pero Jesús dijo, bueno, yo tengo una agenda, que es la agenda de mi Padre. Y lo que mi Padre veo que Él hace, yo hago. Nadie podía sacar a Jesús de la agenda que Él ya tenía estipulada, no por Él, sino por el Padre mediante el poder del Espíritu Santo. También viene Pedro y les dice, Señor, mirá que hay una gran cantidad de gente, las multitudes están esperando ahí afuera, ¿por qué no dejás de orar y las atendés un poco? Eso está en el Evangelio de Marcos. ¿Saben lo que hizo Jesús? Le dijo, yo he venido para predicar el Evangelio, tenemos que ir a otras ciudades, como diciéndole, mirá Pedro, vos no puedo estar agradándote a vos y tener que, tu agenda tiene que ser la mía, no. Mi agenda no es atender ahora a esa multitud, mi agenda es ir ahora por otros pueblos y por otras ciudades, porque allí Dios me va a usar, la unción va a estar ahí para que yo pueda ministrar. Eso está en el primer capítulo del Evangelio de Marcos. ¿Vieron? Jesús no es que vivía siempre queriendo agradar a los demás. Y como cristianos nosotros tenemos que saber que al primero que tenemos que agradar es a Dios. Esto no quiere decir que tenemos que ir por la vida desagradando a todo el mundo a propósito. No quiere decir eso. Ni tener eso del sincericidio. Vieron que hay gente que no le importa nada y qué sé yo, le dicen a aquella qué gorda que estás. No, eso no. Pero tenemos que ir por la vida sabiendo de que Dios es... La agenda de Dios tiene que ser nuestra agenda. Y no la agenda de mi amigo, de mi hermano, de mis padres. La agenda de Dios, agradar a Dios en primer lugar. Entonces tenemos que sacarnos de arriba el peso de sentir que tenemos que agradar a todos. El otro peso que tenemos que sacarnos es el peso de querer correr la carrera de otros. Vivir la vida de otros. Esto lo digo, hermanos. Me convertí a los 15 años de edad y siempre estuve muy cerca del ministerio. Y los que estamos cerca del ministerio o en el ministerio, siempre vemos muchas cosas y tenemos muchas historias para contar y aprendemos mucho por la palabra de Dios, obviamente, que es la regla infalible de fe y conducta, pero también aprendemos por las vivencias. Lo que estoy hablando ahora, hermanos, son cosas que he visto a lo largo de mis años como cristiano, que, repito, me convertí a los 15 y ahora estoy con 38, así que he visto muchas cosas y he visto que muchas veces, y yo mismo lo he hecho y he sido culpable de eso hasta que tuve que sacarme el peso de arriba, de querer vivir la vida de otros. Por ejemplo, yo admiraba mucho a un predicador argentino de Buenos Aires, de Belgrano, y me acuerdo que mis primeras prédicas, mis primeras enseñanzas, no era verme, era Jerónimo, era ver a ese predicador, porque gesticulaba como él, me movía como él. Bueno, hablaba como él porque éramos prácticamente en la misma zona, pero era como una admiración tal que al final terminaba siendo una fotocopia y quería vivir la vida de ese hombre. Hasta que Dios me confrontó luego con los años de madurez también y me mostró que Dios me quería usar como soy. Y eso es lo que me gusta del cuerpo de Cristo, que hay esa diversidad. No sé si se dieron cuenta que acá los pastores que habemos en el Centro Evangélico Vida Nueva, ninguno predica igual que el otro. ¿Se dieron cuenta?
Todos predican la sana doctrina y enseñan bien la palabra, pero ninguno es una fotocopia del otro. Ninguno. Por ejemplo, Anderson viene acá y trae un cuadernito que no sé ni para qué lo trae porque no lo ve. Y el pastor Manolo, bueno, una vez le vi un bosquejo que justo estaba acá y eran 3 palabras. Digo, ¿cómo hace para predicar con 3 palabras anotadas? Y yo le dije hace poco, no, y yo me anoto todo lo que voy a hablar. Y me dice, ¿todo te anotás? Sí, se lo paso a Jeremías en Estados Unidos también. Palabra por palabra. Pero bueno, son distintas maneras, ¿no? Yo le decía estos días a mi esposa, ¿cómo me encantaría poder hacer así como ellos? Que el otro que viene con el cuaderno que lo trae de adorno. Y el pastor Manolo que no trae nada, solo la Biblia. Pero bueno, el Señor también me mostró que cada uno es como es. Que cada uno es como es. Entonces no podemos vivir la vida cristiana queriendo siempre vivir la vida de otros y al ritmo de otros. ¿Se acuerdan cuando David fue a enfrentarse al gigante que le pusieron la armadura de Saúl? ¿Se acuerdan? Dice 1 Samuel 17, no lo busquen porque no anoté el versículo, pero dice, después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se lo puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. ¿Y qué dijo David? No puedo andar con todo esto, no estoy acostumbrado. Claro, quisieron ponerle la armadura de Saúl a David. Y hermanos, la vida del otro, por más linda que sea, no te va a servir a vos. Tenés que despojarte de querer correr la carrera de otro, de querer vivir la vida de otro, de querer tener las experiencias del otro y de querer correr al ritmo de otros. Y eso también es importante, porque todos tenemos un ritmo. Todos tenemos un ritmo. Yo, por ejemplo, soy súper tranquilo, re tranquilo. Pero hay otros pastores de acá que no son tan tranquilos. Y están siempre haciendo algo. Y estos días yo le decía a los jóvenes de los 3 grupos que le estaba dando una clase de Apocalipsis, y le decía, no, porque claro, si yo tengo que hacer lo que hizo el pastor Manolo estos días, que estuvo en Estados Unidos predicando todos los días y atendiendo gente, yo creo que llego y me internan en la UCI. Pero también está bueno saber las limitaciones que nosotros tenemos, la manera en que nosotros somos, porque Dios nos quiere usar como somos. Y Dios no quiere que estemos corriendo el ritmo de los demás. Cada uno de nosotros tiene un ritmo, cada uno de nosotros tiene una manera de vivir, de ser, de manifestar la vida cristiana. Y Dios quiere que nos despojemos de la carga y del peso, del lastre, de pensar de que siempre tenemos que ir al ritmo de los demás, porque Dios no quiere que vayas al ritmo de otro, quiere que vayas a tu ritmo. El joven David no pudo ni siquiera moverse, porque la armadura de otro le estaba impidiendo avanzar. Imagínense si David decidiera decir, bueno, aunque me pese esta armadura, voy a enfrentar a este gigante así. Iba a fracasar. Es que nosotros, hermanos, fracasamos cuando queremos ponernos la armadura de otro. Es como ahora, ¿vieron en la pandemia qué pasó acá en la iglesia? Que el pastor empezó a hacer los devocionales y bueno, pasó ese avivamiento espiritual. ¿Por qué digo un avivamiento espiritual? Porque es un avivamiento que está en torno a la palabra de Dios. Y se desató ese avivamiento espiritual en el mundo entero. Pero imagínense que otros pastores digan, como le funcionó a él, lo voy a hacer yo también. Hermanos, es que Dios tiene una visión para cada uno, una manera de trabajo para cada uno. Y Dios no quiere la copia. Dios quiere la inspiración divina del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que es importante. Y 2 puntos más, y con esto, hermanos, voy terminando. El peso de correr la carrera de otros, dijimos. Y este es importantísimo, y en este me he sentido identificado mucho, tenemos que despojarnos del peso del falso sentido de responsabilidad. Ahora uno puede decir, el peso del falso sentido de responsabilidad, ¿qué es eso? Es el peso de sentir que nosotros somos los mesías del mundo y de que tenemos que solucionarle la vida a todos.
y de que si nosotros no estamos o si nosotros no estamos al lado del hermano, no se le va a solucionar el problema. Muchas veces nosotros cargamos con ese peso, porque queremos ver bien a todo el mundo, queremos que todo el mundo se sienta bien, que estén cómodos, y entonces hay un falso sentido de responsabilidad. Yo también le llamo el síndrome del Mesías. Pensamos que nosotros somos el salvador del mundo. Y Dios quiere que nos despojemos de eso. ¿Ustedes se acuerdan de Moisés? Moisés estaba atravesando por eso. Dice la Biblia que desde la mañana hasta la tarde y noche, Moisés estaba todo el tiempo solucionándole los problemas a la gente de la congregación. Hasta que vino su suegro, llamado Jetro, y se puso a mirar lo que Moisés hacía. Se sentó y le dijo: Moisés, vení un poquito que quiero hablar con vos. Traducción mía, ¿no? Argentina 2024. Vení que quiero hablar con vos. Y dice que Moisés se sentó con su suegro y el suegro le dijo: Moisés, no está bueno esto que haces. Vas a terminar con tu propia vida. No podés estar sentado de la mañana hasta la noche solucionándole los problemas a todo el mundo. Claro, Moisés estaba sufriendo de la carga de un falso sentido de responsabilidad. Y Dios quiere que nos libremos de ese peso. No voy a seguir deteniéndome en cada uno de estos porque hay más. Por ejemplo, despojémonos del peso de la preocupación. Despojémonos, hermanos, del peso de la indecisión también. El no tomar decisiones, el ser indeciso en la vida, es realmente un peso que deberíamos sacárnoslo de arriba. ¿Cuántas veces nos pasa de que estamos indecisos con algo que tenemos que elegir y esa indecisión, cuando es algo importante, no nos deja ni siquiera dormir y nos trae cansancio físico y espiritual? Es que la indecisión es un peso del cual nosotros nos tenemos que despojar. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a través del profeta Malaquías a su pueblo que ese pueblo había hecho un mal? No se habían decidido de corazón a darle la gloria a Dios. Es que para Dios decidirse es importante. Por eso llega a decirle: les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan la vida para que vivan. Escojan la bendición. Pero es terrible, hermanos, cuando cargamos con el peso de la indecisión. Son pesos, hay más. No me voy a seguir deteniendo porque ya la hora se nos fue. Pero acordémonos, hermanos, de cada uno de estos lastres que llevamos en la vida cristiana, porque si no nos lo sacamos de arriba, no vamos a poder correr la carrera cristiana. Culmino diciendo lo que dice el versículo 2 de Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El otro punto y el último, hay más, pero el último punto de cómo correr la carrera cristiana, y los músicos si quieren pueden ir pasando, es poniendo nuestra mirada, nuestro enfoque en Jesús. ¿En dónde tienes puesta tu mirada? ¿En las personas? ¿En el gobierno de turno, sea de izquierda o de derecha? ¿En tus capacidades humanas? ¿En tu moralidad? ¿En tu santidad? ¿En dónde tienes puesta la mirada? En la adversidad. ¿Se acuerdan cuando Pedro se comenzó a hundir? Fue cuando sacó la mirada del Señor y comenzó a ver las olas, el viento, el mar. Dice que él sacó la mirada y comenzó a hundirse. La Biblia nos dice que tenemos que poner nuestros ojos. Algo tan sencillo como levantar la mirada. Poniendo nuestros ojos en Jesús. Eso de poner los ojos en Jesús es confiar en Él. Depositar toda nuestra confianza en Él. Depositar toda mi esperanza en Él. Nuestra esperanza está en el Señor. Aunque la tierra tiemble, aunque ruja el mar, aunque haya tempestad en el mundo, nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestra confianza no está en un Dios muerto, está en un Dios vivo que da vida.
Nuestra esperanza es una esperanza viva. Y este mundo necesita esa esperanza. Pero me duele en el corazón como pastor cuando encuentro cristianos de años que viven desesperanzados. ¿Por qué? Porque no han aprendido a poner su mirada en Cristo. El príncipe de los predicadores, que se llamaba Carlos Spurgeon, se convirtió cuando escuchó a un predicador accidentalmente hablando, entre comillas, porque no era el predicador que le tocaba predicar en ese día. El pastor no había podido llegar a la congregación porque había una gran nieve. Entonces le dijeron a un anciano que estaba por ahí, bueno, vas a tener que predicar vos. Y el hombre no había preparado nada. Pero se levantó en la congregación y Spurgeon había entrado por primera vez. Se levantó ese anciano y tomó este versículo que dice Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y ese predicador accidentado, porque no tenía que estar predicando él sino otro, como no había preparado el sermón, lo único que pudo decir era: mirad a él, mirad a él, mirad a él, mirad a él. Y dice la historia, que Spurgeon, ese joven que estaba ahí sentado, lleno de pecado, lleno de desesperanza, lleno de agobio por la vida que estaba pasando, escuchó esas palabras: mirad a mí y sed salvos. Y esas palabras penetraron en él. Tuvo un nuevo nacimiento, se convirtió, floreció la esperanza en su vida y Dios lo utilizó como uno de los predicadores más ungidos en la historia de la iglesia. Por un solo versículo, mirad a mí, algo tan sencillo como levantar la mirada. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que pone en Él su confianza, su mirada, su esperanza, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay vida eterna en Cristo y solamente en Él. La salvación es solamente en Jesús y en nadie más. Y hay un viejo himno que cantábamos que dice: pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Nos ponemos en pie. Señor, gracias por tus maravillosas palabras. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado en esta noche y que torpemente he podido enseñar, Señor, aquí. Pero confío no en mi poder, no en mi retórica, no en mi capacidad humana, sino en la unción y en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, que tu palabra halle cabida en cada uno de nuestros corazones y que todo esto que hemos aprendido hoy no sea simplemente conocimiento o información, sino palabras transformadoras, palabras que cambien nuestra vida. Señor, hay una carrera para correr y una victoria para obtener. Y queremos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestra esperanza en ti, Señor Jesús, porque tú eres el Salvador del mundo. Te damos gracias y te pido que estas palabras, Señor, penetren en lo más profundo del ser. Y como siempre te pedimos que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Enséñanos tus maneras, Santo Espíritu. Enséñanos a despojarnos de todo aquello que es un peso, que es un lastre en nuestra vida. El pasado triste, el pecado, Señor, que ya ha sido perdonado. Enséñanos a despojarnos de querer agradar a los demás, de querer correr la vida de otros, de ser como otros. Enséñanos a despojarnos del falso sentido de responsabilidad.
para saber que el único Mesías y el único Salvador eres tú, Señor. Gracias te damos, Padre, por estas palabras de sabiduría. Te honramos y te bendecimos por siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Llévense esas palabras para sus casas y disfruten la vida diaria. Hay algo que la religión nos ha querido meter en la cabeza, que Dios nos llamó a frustrarnos y a destrozarnos. No, Dios no llamó a nadie a frustrarlo. Dios quiere que disfrutes la vida diaria, en su presencia y en su voluntad. Amén. Sufrir y llorar, tienes que aprender a descansar en Dios. No importa lo que te dijeron, no importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.